acto de presentación del libro titulado Planes, Materiales, Lugares, Análisis de la Vivienda Social Ferroviaria en España entre 1939 y 1989. Libro cuya autoría es autoría colectiva, ¿no?, de Domingo Cuéllar, Aurora Martínez Corral y Javier Cárcel Carrasco. Domingo Cuéllar, ferroviario, compañero, antiguo compañero de este museo y de esta fundación durante unos años, y con el que hemos compartido muchos momentos, ¿no? Y también investigación acerca también de la vivienda ferroviaria, ¿no? Domingo, aparte de ser trabajador de Renfe, es también profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos. Aurora Martínez Corral y Javier Cárcel Carrasco son ambos, si no me equivoco, profesores de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia. En la mesa también está presente Miguel Muñoz Rubio, que es gerente de Investigación Histórica y Patrimonio Documental de este museo, y que va a ser la persona que haga la presentación científica de este libro. El libro que salió editado el año pasado, en mayo-junio de 2022, y que tiene este museo, porque así lo decidieron los autores, pues esta primicia científica, ¿no?, para hablar, han escogido este lugar, el Museo del Ferrocarril de Madrid. Nosotros estamos, la verdad, muy contentos de poder recibirles y de poder acoger esta presentación, y fueron ellos los que decidieron que este tenía que ser el lugar para desarrollar este primer acto de presentación, y espero que el libro se siga divulgando, se siga conociendo, y sobre todo que tenga esa función social que yo creo que se pretende con la investigación. Pues nada más, doy paso a Miguel, y nada, y agradeceros a todos de verdad vuestra haber venido aquí al museo a seguir esta presentación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, como ha adelantado nuestro director, para mí es de alguna manera adelantado, para mí es una gran satisfacción y un placer poder presentar este libro, fundamentalmente por dos razones, ¿no? La primera, porque tengo una vieja y gran amistad con dos de sus autores, con Domingo y con Aurora, con los que además he compartido a lo largo de estos últimos años muchas aventuras intelectuales, muchos trabajos, ¿no? A Carlos, al otro autor, lo he conocido hoy. Javier. Bueno, es evidente que no mentir. Lo he conocido hoy, y bueno, espero que no sea esto un impedimento para que podamos ser amigos. Al contrario, mucho más. Y bueno, el segundo motivo es evidentemente porque el libro es un gran trabajo, ¿no? Que, como era lógico que fuera, por los autores, por los investigadores que han participado en él, es una combinación, un trío muy propicio, yo diría casi perfecto para hacer un trabajo de este tipo, ¿no? Una arquitecta, un historiador y un ingeniero, expertos en la materia, y que por tanto pues no podían dar otro fruto que un libro excelente como es el que hay aquí. Ya conocía algunos de los trabajos que habían realizado, sobre todo Domingo y Aurora, ¿no? Porque los había seguido, los había leído, pero bueno, esta es una obra de conjunto, ¿no? que afronta el tema de una manera global, y que bueno, pues le da al asunto una perspectiva novedosa y bastante interesante, que induce a reflexionar sin duda de ningún tipo. Evidentemente, en la lectura del libro lo que demuestra es que la vivienda es una cuestión consustancial a la clase obrera. Desde la propia formación de la clase obrera, el tema de la vivienda está presente, ¿no?
Bueno, de hecho, en el gran desahucio que se produjo en Inglaterra del último tercio del siglo XVIII, cuando la burguesía mercantil decidió imponer el capitalismo a sangre y fuego y expulsó a varios millones de campesinos de sus tierras para convertirlos en proletarios, ya surgió el tema de la vivienda como un problema fundamental, ¿no? Y bueno, la literatura muy amplia, ¿no?, sobre este tema, sobre este asunto, desde bueno, pues, cómo lo recogen los pensadores, el pensamiento presocialista, cómo es recogido pues, en esa gran obra de Engels sobre la clase obrera en Inglaterra, pues es un tema bueno, que evidentemente está ahí presente. La lectura del libro insiste, ¿no?, y gira en torno a este hecho. Les decían los autores que es difícilmente comprensible el libro si no hubiesen escrito Engels y Marx la lucha, el manifiesto comunista años después, ¿no? Porque es desde luego un ejemplo claro de lo que es la lucha de clase, ¿no? Es decir, cómo la burguesía no tiene otro remedio que dar cobijo a su fuerza de trabajo, ¿no? Y cómo bueno, lo hace siempre en los mínimos más alcanzables, ¿no? Hasta que bueno, descubre evidentemente que es otro negocio más y no tiene ningún problema en utilizarlo como todo. Ellos hablarán, pero desde luego el resultado de la política de vivienda que aplica el franquismo durante la autarquía es realmente estremecedor, ¿no? Supongo que ellos lo dirán, ¿no? En el caso del ferrocarril, pues no hay ninguna particularidad que lo caracterice respecto a este fenómeno, excepto tal vez que por las propias condiciones productivas del ferrocarril, el tema de la vivienda adquiere una cierta singularidad, ¿no? Bueno, algunos autores ya han demostrado cómo para evitar que la clase obrera ferroviaria propiciase los movimientos obreros y sindicales, se inventan los poboados ferroviarios, ¿no?, en Bélgica y en todos los lugares del mundo, pero también otra serie de circunstancias hacen que bueno, se ocupen las empresas de desarrollar alguna política de vivienda. Bueno, todo eso está en el libro, los autores lo abordan y lo desarrollan con el máximo rigor que uno puede esperar de un trabajo de investigación y con la máxima honestidad, porque el libro es absolutamente transparente en la medida que dan acceso directo a todo tipo de información, a todo el aparato empírico que han trabajado, que han utilizado para hacer el libro, con lo cual posibilitan al lector o al investigador poder contrastar cada una de sus afirmaciones, cada una de sus opiniones. Y para mí eso es fundamental. Además, el libro está construido metodológicamente de manera impecable, aparte de que abordan un tema importante, que es el de subrayarlo, está bien construido, está bien organizado, está muy bien escrito y por lo tanto, bueno, pues es una obra que se lee con facilidad y con interés. Y es por último pues, una obra que supone una gran aportación a la historia ferroviaria española y en particular a la historia social, porque la historia social tenía, bueno, la historia ferroviaria en general, pero también la historia social pues tenía una gran laguna con este tema, como ellos plantean en la introducción. Realmente nadie se había ocupado de este tema hasta ahora, prácticamente, en el caso del ferrocarril, ¿no? Y bueno, y lo hacen de tal manera que bueno, pues las interpretaciones que hemos estado construyendo sobre la historia social ferroviaria, sobre todo lo que tiene que ver con el periodo de Renfe, ¿no?, porque el periodo anterior está menos tratado, pues deben ser revisadas, ¿no? Deben ser revisadas porque es verdad, por lo menos los que nos hemos ocupado de este tema, que teníamos la idea de que Renfe pues, había desarrollado un programa de vivienda, ¿no?, y que formaba parte de una política de desarrollar lo que
pues, el estado de bienestar o las políticas de bienestar industrial, y la verdad que no es tanto así, ¿no? Yo no quiero entrar en el contenido porque supongo que lo vais a hacer vosotros, pero el libro sí exige bueno, incorporar este elemento, ¿no? Bueno, yo he vivido en una vivienda barata, no en una vivienda ferroviaria exactamente, porque mi padre no quiso vivir en las viviendas de Renfe. Mi padre era ferroviario, trabajaba de peón y luego de oficial en un taller, en el taller de Villaverde, y yo viví durante los primeros años de mi vida en una casa que no tenía agua corriente y luego una vivienda obrera, y la verdad que según lo va leyendo el libro, por lo menos yo me iba corriendo cada vez de más mala leche. O sea, no lo voy a negar, es decir, cuando compruebas cómo la selección de los materiales está condicionada desde un punto de vista clasista, como estaba condicionado, pues uno se va poniendo de mala leche. He traído aquí, no sé si lo habéis leído, las memorias de Rafael Sirvez. Rafael Sirvez es hijo de ferroviario, era hijo de un peón que trabajó en Valencia, y en sus memorias hace una descripción de cómo era la casa, que se ha hecho muy famosa porque es tremendamente cruda, ¿no? Y bueno, sin describir exactamente lo que era la casa, pero dice lo siguiente, ¿no? Dice: mi padre, que era peón ferroviario y en cuya casa, en la que nací yo, tampoco había demasiadas piezas de vajilla, creo recordar que nos pasábamos unos a otros el cuchillo para cortar la carne, me lo contó una de aquellas noches en que cenábamos juntos. La cena consistía en un plato de arroz, que era el único plato caliente que comían al cabo del día. Recuerdo la luz miserable, la madera de la mesita ante la que estaba sentado frente a un plato de arroz caldoso, que es lo que yo mismo comía casi todas las noches, para acompañar a mi padre, que como trabajaba todo el día fuera de casa, encontraba el arroz caldoso de la cena, el plato caliente de la jornada. La cocina iluminada por una bombilla amarillenta, la mesa baja que me había hecho él con una tabla de cajas de embalaje de frutas y 4 patas, para que comiese yo, el recién llegado. Recuerdo el humeante plato de arroz caldoso, sigue insistiendo en el plato de arroz caldoso. Bueno, era una casa de peón, y estas eran las casas que tenían los ferroviarios en los años 40 en este país, ¿no? Por tanto, es un libro, y con esto ya voy acabando, es un libro que se ocupa de la clase obrera. Después de la gran crisis que sufrió la historia social en los años 80 y que prácticamente la hizo desaparecer, desde hace aproximadamente una década más o menos, los historiadores, o una parte de los historiadores, se han vuelto a ocupar de la clase obrera. En el último libro que ha publicado Xavier Domènech, que fue diputado de Podemos por Cataluña, reivindica precisamente este asunto, ¿no? Hace hincapié en que se ha vuelto a poner sobre la mesa este tipo de trabajo. Y esto hay que destacarlo. Es decir, yo creo que volver a ocuparse de la clase obrera es una obligación que la historia como tal tiene y que vosotros pues habéis asumido, ¿no? Tampoco es muy habitual. Y bueno, voy a acabar con una cita de un filósofo estoico del siglo I, Epicteto, que encontré de casualidad, que de alguna manera pues podría ser la primera reseña sobre vuestro trabajo, ¿no? Bueno, Epicteto era agrafo, parece ser que no escribía nada, por lo que he podido estudiar, ¿no? Y lo que cuenta aquí me trae a la cabeza también un caso que tenemos en Madrid que yo creo que simboliza bastante, creo yo, ya vosotros lo diréis, un poco lo que contraponéis en el libro, ¿no? Y eso es lo que nos encontramos al final del Paseo de la Castellana, ¿no? En un lado nos encontramos 5 torres enormes, 5 símbolos falocráticos evidentes, ¿no? Y en el otro lado de la carretera, una carretera que creo que no es permeable, donde no se puede pasar, pues nos encontramos 800 viviendas de obreros. Es decir, son dos realidades, 800 viviendas que han sobrevivido porque están declaradas de interés cultural y que, en fin,
ya veremos si consiguen sobrevivir a la especulación, ¿no? Porque las torres seguramente se repliquen, ¿no? Y bueno, este hombre decía: si queréis servir mejor a vuestra ciudad, no pongáis vuestros cuidados en alzar edificios soberbios, sino en exaltar el alma de vuestros conciudadanos. Prefiero noble almas en pequeñas habitaciones que miles esclavos en magníficos palacios. Yo os doy las gracias por ocuparos de las almas de los trabajadores y, sobre todo, también por haberlo hecho tan brillantemente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por venir. Estamos realmente satisfechos, emocionados y contentos de que haya tanta gente aquí, tantos amigos, tanta buena gente para escucharnos, ¿no? La presentación vamos a intentar que no sea demasiado convencional, sino que nosotros podremos intervenir los tres según vayamos valorando, y lo que vamos a intentar, no os vamos a soltar ningún rollo de volver a explicaros el libro ni dar ninguna clase magistral, sino reflexionar un poco sobre lo que hemos hecho, cuál es el trabajo que hemos realizado, aquellas cuestiones que os pudieran resultar interesantes, incluso desde el punto de vista de la curiosidad también, y sobre todo animaros a que podáis leerlo con tranquilidad y que también nos hagáis llegar vuestras valoraciones. Inclusive si la organización lo considera oportuno, al final podemos establecer un diálogo, cualquier cuestión que queráis hablar y demás, pues lo podemos hacer. En vez de hacer la clásica presentación de PowerPoint en el que vamos poniendo una imagen y la vamos comentando, pues hemos decidido poner una rueda de todo, una selección de materiales, porque tal y como ha dicho Miguel, la transparencia creo que ha sido uno de los fundamentos del trabajo desde el primer momento. De hecho, nuestra perspectiva es que en el futuro esté toda la documentación que hemos consultado esté disponible, precisamente para que Sísifo desaparezca de las ciencias sociales, que no haya que cada vez que un investigador quiere iniciar un trabajo tenga que empezar desde cero, porque otros investigadores anteriores ya se han encargado de guardar las pistas para que nadie sepa qué es lo que ha investigado. Nuestra intención es la contraria. Bien, bueno, ¿cómo empieza esto? Yo creo que tenemos que empezar por el principio, ¿no? Y en realidad el principio está aquí, es decir, lo ha insinuado antes Miguel y también Paco Polo. El origen de esto está en el programa Historia Ferroviaria, en aquel proyecto que me encontré cuando llegué a Madrid con la maleta en 2002 y que iniciamos un proyecto, bueno, iniciamos no, me incorporé a un proyecto que habían iniciado sobre los poblados ferroviarios. Y en ese proyecto, que trabajé con Paco, que trabajé con mucha gente, pues una de las cosas que vi fue la cuestión de la vivienda. Y en una de las visitas a los archivos, en concreto a Laga, encontré un fondo documental que me pareció muy interesante, pero que no había tiempo de investigar en ese momento. Y entonces, bueno, que era el fondo de los registros contables de las cooperativas ferroviarias. Y entonces, bueno, eso lo guardé, digo, cuando haya ocasión me pongo por ello. Y luego hubo ocasión, y hablando con Aurora en primer lugar, pues decidimos empezar un proyecto en el cual íbamos a trabajar ya no solo sobre las cooperativas ferroviarias, sino sobre el conjunto de la vivienda ferroviaria durante la segunda mitad del 20. Y esta es una aclaración temporal que también hay que hacer. El periodo de trabajo es 1939-1989. ¿Por qué? Porque en 1939 aparece la primera ley de lo que es vivienda protegida. Esa primera ley de vivienda protegida, las anteriores eran las denominadas viviendas, casas baratas, las leyes de casas baratas de los años 30, que este nombre muchas veces nos incita a pensar en algo menor, de poca calidad, pero es todo lo contrario. Incita a pensar en esa idea que ha dado antes Miguel, de que en realidad el legislativo se estaba poniendo
para poner en marcha el acceso a la vivienda de las clases trabajadoras, ¿no? Entonces el concepto de barato va por ahí. La ley de vivienda protegida del 39 marca el inicio de la investigación. El final es una sentencia del Tribunal Supremo de 1989 que dice que en base a lo promulgado en la Constitución española se produce, digamos, la transferencia de competencias de la vivienda a las comunidades autónomas. Eso supone que nosotros ya ahí perdíamos el hilo de la investigación, porque claro, ya suponía tener que ver más legislación en diferentes comunidades autónomas. Entonces, acotar el trabajo 1939-1989 parecía un periodo razonable y sobre todo tenía una unidad legislativa, que son las 4 o 5 leyes que marcaron ese periodo, ¿vale? Por lo tanto, ese es el marco de referencia que no habíamos puesto. Igualmente, nos encontrábamos con un problema que tenía que ver con el acceso a la documentación. Encontramos un nicho de documentación muy relevante, medianamente conservado, como casi todos los nichos de documentación de este país, que esto es otra cuestión que quizá deberíamos preocuparnos de que la documentación va a desaparecer irremediablemente porque nosotros como sociedad no la conservamos y eso hace que en los mejores archivos que uno se puede imaginar pues la documentación no se conserva correctamente. En el Ministerio de Fomento, en este caso, la antigua Dirección General de Arquitectura y Vivienda tiene un magnífico archivo que en lo que nosotros hemos podido revisar contabiliza la construcción de más de 2 millones de viviendas. Estamos hablando de un volumen significativo, porque en realidad el interés nuestro era la vivienda. El problema es que no podemos estudiar 2 millones de viviendas, sería totalmente inabarcable. Entonces, la vivienda ferroviaria contenía esa unidad temática, esa diversidad geográfica, esa relevancia histórica, porque el ferrocarril ha sido durante todo el siglo XX la actividad económica con mayor activos económicos, con mayor empleados, y eso hacía que fuera especialmente relevante. Ahí hemos encontrado, insisto, buena parte de esa documentación, pero había que ir a los archivos municipales y en ello estamos. Hemos visitado ya más de 40 archivos municipales, que son muchos archivos para recorrer este país, ¿no? Y de hecho buena parte de la documentación que estáis viendo procede de esos archivos. Y eso nos permite ir al planteamiento inicial. No queríamos hacer una historia basada en estadísticas oficiales, ni queríamos hacer una historia que tirara de memorias más o menos creíbles. Queríamos ir a la fuente primaria, esa fuente primaria que los investigadores en ciencias sociales están abandonando. Estamos siendo republicanos en la investigación, republicamos mucho, y eso impide que volvamos al archivo, que es donde no deberíamos haber salido nunca. Los archivos, de todas maneras, son especialmente dispares y diversos. Sé que aquí hay queridos documentalistas, archiveros y archiveras, pero el que en un archivo te pidan la partida de nacimiento y en otro te dejen entrar, pues llega uno al desconcierto absoluto. Y eso, algunos incluso dicen que tienen que pedirle permiso al arquitecto o herederos del arquitecto que hizo el proyecto y semejantes cuestiones. Pero en general, el 80% de esos archiveros municipales han sido un cielo. Se han desvivido y se han sentido, ¿cómo diría yo?, alabados que alguien, en este caso de la capital, se interesara por sus fondos. Nos han puesto muchas facilidades y eso nos ha permitido recoger toda esa documentación, ¿vale? Eso hace que nuestra investigación, pues bueno, tenga esa base documental. Y luego hay otro aspecto que es el que también se ha planteado aquí, que es la diversidad, la transversalidad, esto que se plantea. Yo tengo mi visión de mi investigación, pero Javier tiene la suya y Aurora tiene la suya.
yo y ellos nos enriquecemos mutuamente, porque ya hay cuestiones que no conozco de la arquitectura, de los materiales, o como veréis más adelante, de las instalaciones, que ya os digo que Javier sabe un taco de estas cosas y que es mucho más interesante de lo que pudiéramos pensar. Y espero que ellos también hayan percibido ese flujo de historiador para tener en cuenta esa visión, esa perspectiva que es necesaria en la investigación. Y creo que ese es uno de los activos que nosotros hemos tenido. Bien, sin tampoco entrar en demasiado detalle, pero sí hay una cuestión al hilo de lo que ha planteado Miguel, al que le agradezco lo que ha dicho sobre el acceso del trabajador a la vivienda, que es muy interesante. Es decir, uno de los gráficos que aparece por ahí muestra el número de viviendas que se construyen. La ley hemos dicho que es del 39, pero en realidad la primera vivienda no se construye hasta 1949. Es decir, pasan 10 años sin que se pueda construir ninguna vivienda. Evidentemente existen unos problemas asociados al suministro de materiales. Estamos en plena autarquía, existe también un condicionamiento sobre cómo se va a organizar el sistema. La vivienda se organiza desde el Ministerio de Trabajo. Esto es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Es decir, aquí, digamos que la organización de Falange es la que controla todo este sistema. Vale. Entonces, en ese planteamiento, lo que se hace es organizar un sistema paternalista que permite acceder a los trabajadores a esa vivienda, pero es absolutamente insuficiente, además es tremendamente lento y la empresa se encuentra con un grave problema: la financiación. Teóricamente dispone de una financiación libre del Instituto Nacional de Vivienda, pero no hay flujo de capital. Y por eso, en breve, en los años 60, se inicia lo que en su momento llamó Horacio Capel la privatización de la construcción de la vivienda trabajadora. Es decir, hasta ese momento el Estado es quien se encarga de hacer esa construcción, hace un alquiler, en concreto el alquiler estaba fijado en el 10% del salario de los trabajadores, pero a partir de ese momento lo que se produce es que la vivienda va a ser sometida al mercado de capital. Esto es muy importante porque va a marcar la diferencia entre lo que va a pasar aquí y en otros puntos de Europa. Digamos que el modelo español, este modelo que termina priorizando la propiedad de la vivienda, va a ser muy similar, por ejemplo, al italiano o al británico. Es decir, hoy en día, si estudiamos, hay un magnífico libro sobre el modelo de las viviendas en Europa, de Paul Bachin, que explica muy bien esta cuestión. Por otro lado, alemanes, holandeses, sobre todo nórdicos, van a tener un modelo que entra más en la dinámica de lo que llamamos la vivienda social. Es el Estado el que va a construir las viviendas y va a seguir construyendo las viviendas para las clases trabajadoras. Eso va a permitir que ese precio de la vivienda no evolucione, digamos, dentro de un mercado abierto, como ocurría en el caso español, insisto, el italiano o el británico. Nos permite acceder a la propiedad. Esto es lo que dijo José Luis Arrese, el ministro de Vivienda, que quería convertir a los proletarios en propietarios, que yo creo que es un ejemplo muy interesante y una buena argumentación sobre esa idea, ¿no? Claro, esto es una explicación de lo que luego ha ocurrido en este país, ¿no? Yo no digo ni que sea mejor ni que sea peor. A mí me hubiera gustado que hubiera ocurrido de otra manera, pero existirán valoraciones en otro sentido. El 5% de las viviendas de este país están en el mercado del alquiler y tienen ese rango social. En Alemania, en Holanda y en otros países del norte van del 15 al 25%. Y eso permite regular el mercado de la vivienda de esta manera. Esta preocupación es también la que nos ha llevado a conocer esto, porque nosotros podemos pensar lo que queramos del pasado, pero si no lo estudiamos y no lo conocemos con datos, difícilmente podremos tener esa valoración.
Luego existen investigadores que podrán discrepar de la interpretación que se hace, pero ahí están los datos. Y ese es nuestro objetivo y nuestra valoración en ese sentido, ¿vale? Por lo tanto, aquí aparece por un lado la vivienda de Renfe o de alguna empresa ferroviaria, no solo está Renfe, están Tranvías de Zaragoza, Tranvías de Barcelona, el Ferrocarril de la Robla, diferentes empresas ferroviarias, pero Renfe es la dominante, y a partir de los 60 están las cooperativas de ferroviarios. Y esto es muy interesante porque esto nos lleva al escenario del lobby ferroviario, lo que yo llamo esa aristocracia obrera que se caracteriza muy bien en el mundo ferroviario. Los ferroviarios en general forman parte de esa aristocracia que tienen acceso a una serie de servicios, a una serie de funciones que no tienen otros trabajadores en este país, ¿no? O que no han tenido otros trabajadores. Y entre ellos estaba ese acceso a la información sobre el suelo. La ley del suelo, que aparece en 1954, va a mercantilizar el suelo y por lo tanto hay una disputa por el suelo y un crecimiento de los precios del suelo, que es donde se iban a construir esas viviendas. Y los cooperativistas ferroviarios, que además en muchos casos eran cuadros técnicos y personal operativo en la empresa, van a saber qué suelo es el bueno y dónde quieren esas viviendas, y van a convencer a la empresa para conseguir el suelo en buen sitio. Y eso se puede ver en muchos escenarios. Aquí cerca tenemos unas viviendas, no son de cooperativa, son construidas por Renfe. Son unas viviendas, además, arquitectónicamente nos podrán decir especiales, porque una vez construidas se levantó un piso encima, cosa que es realmente peculiar. Esto se hizo aquí y en Oviedo, creo recordar. Yo creo que en Oviedo también se hizo eso, después de construir la vivienda se levantó un piso encima, ¿no? Pero en otras ciudades sí se colocaron las cooperativas en espacios más o menos céntricos. Por lo tanto, todo el trabajo nos permite tener ese amplio espectro de lo que es la vivienda ferroviaria, 20.000 viviendas, 60 y tantas ciudades, 300 y pico promociones y sobre todo una actividad constructiva y un cambio en la vida y en lo cotidiano de todos estos trabajadores, que en muchos casos empezaron a sentirse propietarios muy pronto, porque empezaron ya a pensar que habían pasado de su escenario de escasez a un escenario de mayor relevancia. Y dentro de ese escenario de transiciones, pues aparece la arquitectura como un elemento que explica también ese proceso de transición laboral. Bueno, pues si veis el título del libro, también estuvo muy pensado, porque toda esta parte que han contado Miguel y Domingo estaría dentro de lo que se llamaría los planes, ¿no? Cómo se llegó a este punto, cómo se repartieron estas viviendas, todo esto que han contado, aparte de todo lo que serían las normativas, los contenidos de proyectos, porque había una cosa que nos gustó mucho, y es que, claro, era una documentación que a veces lo comentamos con Domingo, era una documentación que estaba ahí en los archivos, que nadie pensó que luego 50 años después o 30 años después alguien iba a ir a buscarla y a indagarla. Entonces nos hemos encontrado sobre todo con el tema precios, presupuestos, cambios de partida. Otra parte muy interesante, porque este libro es como hasta un punto de donde está nuestra investigación, pero nuestra investigación sigue. Y ahí ya hemos encontrado otra serie de datos que es muy interesante de ver eso, que nadie pensó que era algo que se iba a ver, porque quién se preocupaba de analizar el patrimonio ordinario, como le llamó Luis Moya, todo lo que era el estudio de la vivienda social, de la vivienda obrera a este nivel, ¿no? Como hemos querido hacerlo nosotros. En la parte también esta de planes está el tema de las normativas, de los contenidos de proyectos. Si lo miréis veréis las memorias, cómo se redactaban las memorias en la época del franquismo, que tenían una forma de redactar y unos contenidos, a cómo luego va evolucionando ahí a las cooperativas, a otro contexto económico y político y social distinto, y todo eso se ve también a través de los proyectos y de la evolución de las normativas. Después ya entramos en lugares, que lugares, pues a mí como arquitecta me parecía muy interesante, porque justo la vivienda obrera, o sea, la vivienda ferroviaria nos daba
la posibilidad de estudiar distintas formas de implantación en ciudades grandes, en pueblos pequeños, de manera de edificación abierta o manzana cerrada, como vais viendo ahí en la diapositiva. O sea, cómo iba matándose la ciudad, cómo iba rellenando huecos, en unos casos dentro de manzanas o en lugares que son impensables, que tú tengas en la Diagonal de Barcelona una promoción de vivienda social de Renfe, o aquí en el Paseo de Delicias, o en Valencia al lado de Alameda, que es como una mina de oro. Ese tipo de vivienda que constructivamente es muy sencilla y nunca nadie pensó que esas viviendas ahora iban a tener esos precios, ¿no? O ese lugar, ¿no? También la forma pues, de cómo se diseñaban los bloques, cómo se va evolucionando el tipo de vivienda. No, había habido antes, en la época republicana, había habido mucha investigación en vivienda social, en tipología de célula, en cómo teníamos que distribuir las viviendas, en materialidad incluso, pero luego todo eso se retrocede. Durante la época del franquismo se impone el Instituto Nacional de la Vivienda, la Dirección General de Arquitectura era muy férrea, todo esto lo vamos contando en el libro. Entonces condicionaba mucho cómo tenían que ser esas viviendas, cómo tenían que ser las piezas, casi condicionaba el tipo de familia que las tenía que habitar. Entonces eso se puede ir leyendo ahí. Luego ya vamos pasando, llegamos a las cooperativas, se abre este abanico, se abren las normativas, hay una cierta parte que también analizamos un poquito, y es que sí que hubo un poquito de experimentación proyectual en los edificios, en las viviendas, y hay un poquito de diseño de vivienda y de célula y de materialidad distinta al resto, o sea que también hubo un poquito de apertura. Hubo técnicos que incluso a pesar de las restricciones supieron canalizar esa creatividad o esa posibilidad de innovar un poquito en la vivienda. Y luego ya aparte también el condicionante de que eran viviendas, por ejemplo las de Renfe, era muy habitual hacerlas junto a las propias estaciones o junto a las vías, entonces ya se genera un paisaje asociado a la vivienda que también es muy característico y muy peculiar de estas viviendas y que también ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Y también eso queremos pues, continuar con esa vía. Y luego ya dentro de la materialidad, también lo vais a ir viendo ahí, pues empezamos con unas viviendas en el periodo autárquico, donde es el ladrillo el que prácticamente construye toda la vivienda desde los cimientos, o sea, son viviendas construidas en 7 plantas incluso, con muros de carga de ladrillo, cuando no existía controles de calidad. Eran ladrillos que ni se controlaba la fabricación, ni la materia prima, ni se controlaba la vivienda. O sea, el control de calidad en España se implementa en los años 70 o por ahí, empiezan los primeros laboratorios y las normativas que van hablando ya de control de calidad. Entonces, claro, tiene unas calidades y unas características que también resultan muy interesantes verlas y ver cómo se hacían esos muros. Por eso ahí tenéis fotos de los procesos de construcción, que mirándolos en detalle podéis ver eso, cómo se van trabando los muros, qué colores tenían, qué seguridad y salud había en las obras, que no había ninguna, cómo eran los acabados, cómo eran los materiales. Pues todo eso está ahí, a lo mejor parece simple y que, bueno, porque todo el mundo lo ve, pero es que no está documentado. Es que lo tenemos que enseñar un poco también para que, pues, como ha evolucionado tanto en el tema de la vivienda, que se sepa, los estudiantes de arquitectura puedan ver qué se hacía, cómo se hacía, etc. Y ahí, pues, en estos son pues, las cocinas, los baños, estos son muy sencillos, y bueno, en la parte de instalaciones, que ahora os lo va a contar Javier, pues estáis viendo fotos ahí. Entonces yo creo que Javier, si tú les explicas un poquito, porque la evolución también ha sido muy importante en ese tema, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, pues en la parte de instalaciones, cuando me pusieron Domingo y Aurora a participar en esta investigación, yo llevaba mucho trayecto anteriormente, ¿no? O sea, he participado en las últimas fases, me hizo pensar mucho, ¿no? Porque yo precisamente doy clases de instalaciones en la Escuela de Arquitectura, en edificación, y por supuesto las nuevas generaciones que se dan clases muchas veces no llegan a entender ni saben lo que había en el pasado. O sea que estamos ahora a unos niveles de calidad que, tal como refleja ahí en el libro, pues de lo que se hace hoy actualmente a lo que se plasma ahí en el libro, pues hay una distancia considerable. Y es importante precisamente revisar eso, ¿no? Me dio mucho que pensar también, porque una cosa que me hizo mucha gracia, y una vez me comentaron, eso me comentaron con mis hijos, ¿no? Papá, y cuando eras joven, ¿cómo quedabas con tus amigos si no había WhatsApp? Pues a las 5 en el parque. O sea, se iba a la simplicidad, ¿no?
llegabas al 5 y el que no estaba, pues se quedaba ahí, ¿no? Y quizás las nuevas generaciones deben ver precisamente eso, lo que se hacía, ¿no? De hecho, se comenta ahí en el libro, ¿no? Pues primero la reglamentación que había en referente a lo que es instalaciones, muy laxa, ¿no? En concreto, pues se ve que la calidad está, como ha comentado Lourdes también ahí, pues ya hasta que llegamos a la década de los 70, que ya hay reglamentos un poquito más potentes, pues empieza a plasmar un poquito de calidad, ¿no? En lo que es la parte de suministro. Pero, por ejemplo, se comenta también pues, lo que es instalaciones especiales, ¿no? Y lo que era pues, un lujo en aquella época, ¿no? Por la antena, ¿no? Cuando se empezaba a implantar, ¿no? Y diferentes tipos de tipo de instalación o suministro que hoy en día serían impensables, ¿no? O sea, la parte de urbanización, por ejemplo, para sistemas de alcantarillados, ¿no? Como han ido evolucionando, pues se permite cualquier cosa en las primeras fases hasta pues, actualmente lo que se suele hacer, ¿no? En fin, yo creo que hace una retrospectiva, ¿no? Hacia lo que es el pensar, ¿no? De que con poquita cosa en aquella época podían pasar, quizás tampoco había mucho más que ahí, ¿no? En la parte de las calidades también, por ejemplo, había mucha ausencia de material. De hecho, ahí se pueden ver en lo que gira también las fotos que hay por medio, pues diferentes materiales de algunas obras que se han visto también de vivienda social que se han rescatado, pues que no existía o era excesivamente caro pues el tipo de cobre que se utilizaban por instalaciones eléctricas o los tipos de materiales que han pasado a la instalación de fontanería, ¿no? desde hierro, ¿no? Cobre, ¿no? Acero galvanizado, ¿no? tenemos por ahí, ¿no? O en alcantarilla pues de sistemas cerámicos a tuberías de acero galvanizado, que ha ido una evolución constante. Y precisamente esta parte de instalaciones es la que menos se ve, porque cuando vemos vivienda social, pues lo que se ve es dónde está situado, la fachada que tiene, ¿no? La disposición, pero en realidad lo que marca la calidad del edificio y también la calidad dentro de lo que van a vivir, ¿no? Dentro de esa vivienda, van a marcar pues, el tipo de suministro o la instalación que van a tener, ¿no? La parte de calefacción, el suministro de agua, suministro de electricidad también, que en aquella época pues, era bastante limitado. De hecho, el tema de agua caliente pues, no estaba claro, ¿no? Cómo se producía en las primeras fases, hasta que iba evolucionando ya conforme avanzaban también un poquito a los años. Y yo creo que es interesante, y sobre todo la labor hecha de Domingo en la historia y la parte de arquitectura de Lourdes, ¿no? Porque marca muy bien toda la relación que existe, ¿no? Para entender el proceso de lo que ha sido la vivienda, no solamente ferroviaria, sino cualquier vivienda social que se ha producido aquí en España. Si quieres comentar un poquito más sobre... Sí, yo quería comentar una cosa, y es que nosotros nos preocupa mucho que esta vivienda, el 95% de ella continúa en uso. Entonces, para nosotros, la parte de instalaciones o la parte de conocer los materiales y cómo se construyeron va a ser esencial, porque esa vivienda va a haber que rehabilitarla, va a haber que ajustarla. Y a veces, cuando se dice, pues se han dado 35 millones de euros para repartir o para las comunidades autónomas para la vivienda social. Y uno dice, eso es mucho, eso es poco, ¿cómo lo puedo repartir mejor? Entonces, estos cálculos técnicos de saber, yo tengo un edificio tipo que tiene estas calidades y que hay repartido por España millones de viviendas como esta, ¿cuánto cuesta? ¿Qué necesita para tener esos mínimos de confort que tienen que tener ahora y que cumplan un poquito también la sostenibilidad o la eficiencia energética? ¿Cuánto cuesta rehabilitar mínimamente esto? ¿Cómo podemos repartir ese dinero de una manera más eficiente? ¿Cómo podemos hacer que estas viviendas mejoren sin tener que hacer grandes obras ni grandes sino que es mejor? ¿Cambiarle las ventanas o incrementar el aislamiento de fachadas que tampoco tenían? Pues hay una serie de cosas donde este trabajo con las instalaciones y con los materiales no es que sea solo un inventario que se va a quedar ahí estático, es que queremos que eso tenga luego una aplicación real, queremos cuantificarlo y ver qué hace falta para poderlo hacer, incluso poderlo llevar a cabo. Estamos hablando a veces con la Dirección de Construcción Sostenible de la Generalitat Valenciana para intentar poderlo aplicar. O sea, que no queremos que sea... Y además queremos eso, que luego se pueda difundir todo, que se pueda continuar con investigaciones paralelas de otras ramas, porque en verdad está todo por hacer. Y bueno, pues un poco nuestra idea es un poco esa, ¿no? La de seguir en ello. Quería hacer una... Sí. Quería pediros que comentéis una cosa que me parece sumamente importante en el libro, que es el tema patrimonial de la vivienda, ¿no?
Es evidente que por lo que contáis, la estandarización y la fabricación de materiales es lo que va a permitir el impulso, ¿no? Pero en la introducción de, bueno, la parte primera de vuestro trabajo, defendéis el valor patrimonial de las construcciones que no son singulares, que no son artísticas, es decir, frente al concepto patrimonialista de que solo es patrimonio histórico aquello que es singular, aquello que es único, aquello que es artístico, defendéis el criterio contrario. Esto es una polémica evidentemente que existe dentro de todo este tema, y me gustaría que lo comentaseis y que, bueno, que nos digáis también, una vez hecho el trabajo, bueno, ¿qué avance habéis obtenido en esa línea de pensamiento de trabajo? Es decir, si antes de empezar el trabajo defendíais, por ejemplo, que la cooperativa obrera o el barrio de Las Matas tiene tanto valor patrimonial como un palacio, ahora sé que seguís pensando lo mismo, pero lo seguís pensando con más rotundidad, con más argumentos. Bueno, que habléis de este tema, es sumamente interesante. Muy bien, me parece muy bien, porque en realidad el concepto patrimonial no es el clásico que podemos entender a la hora de admirar una obra de arte, admirar un edificio religioso, un edificio civil construido en tal o cual estilo artístico. Aquí estamos hablando de un concepto patrimonial que va más, que es también material, pero que va más allá de lo material. Yo recuerdo uno de los textos que escribíamos que se llamaba La casa de nuestros padres, uno de los artículos que hemos hecho, en el cual planteábamos eso, es que muchas veces no tenemos conciencia de que la vivienda es algo esencial. Incluso hacíamos aquella broma de por qué las ciudades utilizan como símbolo grandes edificios cuando las ciudades están constituidas por viviendas, y ninguna ciudad utiliza a las viviendas como su marca, utiliza una torre, un arco y demás. No se utiliza la vivienda, que es el elemento fundamental y clave. Entonces, para mí, evidentemente, tiene ese valor patrimonial, pero no en el concepto tradicional. Es decir, a mí no me preocupa el hecho de conservar intacta un edificio como tal. De hecho, esto podríamos trasladarlo incluso a las estaciones de ferrocarril. Un edificio vivo, porque hay que concertarlo en que no se puede transformar para nada. Una actividad forma parte de eso, y la evolución de la familia hacen que esas ventanas de madera se conviertan luego en ventanas de aluminio, y ahora ya sean unas ventanas que son mucho más ligeras y mucho más aislantes, y que aquellas primeras instalaciones eléctricas y de agua, de las cuales no existían planos, porque eso hay que aclararlo, hasta los años 60 no existían planos de ubicación, con lo cual, si alguien hacía obra en los años 70, no es que el albañil fuera un torpe, quizás también, sino que no había plano. Entonces el tío picaba en la pared y daba la casualidad que picaba donde estaba el cable, porque no había un cable, no había una planimetría. A partir de las normas técnicas de los años 70 y todo eso, sí sabemos por dónde va el cable, por dónde va la tubería. Entonces, todas esas transformaciones forman parte del patrimonio. Cierto que cuando visitábamos Monfragüe, en aquellas viviendas que no se habían tocado desde los años 30, pues veíamos ese único cable que llegaba a la luz en el centro de la primera estancia, y ya no había más luz en toda la vivienda, La luz fija, ¿sabes? Y era de 125 voltios y no había más. Pero, ¿qué ocurre? ¿Esa casa se tiene que quedar así para siempre? No, ahí viven gente, y la gente va evolucionando con su propia historia. Y con respecto a lo que ha explicado Aurora, que tiene relación con tu pregunta, claro, hoy en día hay que aplicar todas esas medidas de aislamiento, de protección, de eficiencia energética, y eso supone que hay que invertir en viviendas que algunas están relativamente bien situadas, pero otras no están bien situadas. Por lo tanto, y que las personas que viven ahí no tienen esos recursos económicos que sí se tienen en otros casos. Con lo cual, la opción es o no invertir, o incluso que se plantea en algunos casos el derribo. Porque aquí en este país nos gusta mucho derribar las cosas que sirven poco. En el caso de la vivienda ferroviaria,
aproximadamente de todo lo que hemos estudiado, apenas el 5% de la vivienda se ha derribado. Y en algunos casos se ha derribado por problemas de aluminosis, uno de los más graves, San Cristóbal de los Ángeles, una de las colonias ferroviarias de Renfe construidas en los 60, que eran 300 y pico viviendas, que hubo que derribar 4 o 5 bloques. Pero se reconstruyeron, por eso tienen una tipología totalmente distinta a las anteriores. Y en otras se han derribado en zonas muy apartadas y que no tienen mayor problema. Así que mi visión del patrimonio no es que haya cambiado mucho, sino que es mucho más flexible de lo que pudiera pensarse. A mí eso es lo que más me costó cuando hicimos el trabajo de campo, porque otra cosa que queremos también reivindicar para los investigadores es no olvidar lo del trabajo de campo, ir a los sitios, porque si nosotros no hubiéramos ido a los sitios no nos habríamos empapado de la manera, o luego lo vas reflexionando sin querer, porque ya lo has visto y lo tienes ahí, ¿no? Entonces eso luego nos da una manera de explicarlo, no sé, nos da un punto de vista que no nos lo da solo el ver el archivo y no ir al sitio, ¿no? Y más en un caso como este, que es viviendas, ciudad, es entorno cambiante, son vías, es paisaje, hay mucho que ver. Y a mí eso, una vez domingo, estábamos donde, no sé en cuál fue, no me acuerdo, pero estaba muy tuneada, muy cambiadas las carpinterías, los tendedores por fuera y tal. Y a mí, como arquitecta, yo era más de la visión esta como que había que mantener el bloque así puro y tal. Y me costó tiempo asumir... Me gusta fotografiar marcos de madera antiguo. Claro, antiguo, lo más original. Reconozco que tenía esa visión del patrimonio más hacia la visión de mantener puramente lo que era original. Pero luego sí que lo he evolucionado un poco. Soy un poco reticente aún, pero sí que es cierto que, claro, es que están en uso, es que están cambiando las generaciones, es que están cambiando los núcleos de vivienda, es que la gente necesita confort. Yo era muy purista desde mi casa cómoda, porque no vivo en una vivienda X, pero el que la tenía la ventana de madera estaría deseando cambiarla con un cristal de 3 milímetros. Entonces sí que ha habido un poco de evolución ahí. Y ha habido restauraciones sí. muy... Valladolid, en Renfe han hecho una restauración muy interesante que enfrente de la estación del norte es excelente. Por ahí está también la foto de Girona, los edificios de Renfe, que son preciosos también, se han hecho una buena restauración. Hay otros que están en un estado lamentable, en los que hemos pasado algún susto que otro, sí. En Guadalajara, en algún sitio que bueno, hemos corrido algún riesgo. Por eso que bueno, mantener pero también convivir y hacer que sean espacios en uso y que el patrimonio quizá le tengamos que dar esa visión un poco más dinámica en el tiempo o adaptable en el tiempo, no tan estática, como sería un poquito una reflexión. Yo creo que... ¿Alguna cuestión más? No, si por hablar yo tengo muchas cosas, pero... Si queréis alguna pregunta o... Si queréis preguntar, cosa, nosotros encantados que nos preguntéis, ¿eh? Sí, yo quería decir una cosa que, bueno, es para Aurora, por ejemplo, no sé qué contestar, un poco una crítica, bueno, una observación bastante triste, ¿no? Cuando ya uno pues, viaja un poco por las zonas así de construcciones obreras o baratas, de la, digamos, el abandono, ¿no? por la falta de normas. Entonces yo entiendo evidentemente que hoy día nos vamos a necesitar más confort y vamos a poner un aire acondicionado, pero cada uno un aparato colgando no sé qué, esto es espantoso. Luego el tema de la gente que cierra pues los balcones o cambia ventanas, cada uno a su estilo y tal. Y de las cosas que he visto por pueblos de rehabilitación de viviendas obreras, entonces hay una modernización a ultranza que es espantosa, porque ya, por ejemplo, yo he visto que habéis proyectado un sitio donde hay unas casas y en medio pues hay un pavimento, ¿no? Y yo he visto en sitios que quitan el pavimento original y te ponen unas losas que parecen de cuarto de baño. Entonces ahí... en Sevilla lo tienen así. Sí, yo lo he visto con Julián, justamente, que no chocan mucho. Y eso, pues claro,
Sí, sí, choca a mí también. Sí, choca o porque... por ejemplo por adaptación también de las normas de accesibilidad y te ponen pues un acceso, que yo lo he visto pues el pueblo minero que visité. Sí, y que entonces pues claro, de la vida es una fachada histórica y delante, pues que no es obligatorio ponerlo ahí, pero te pone una rampa de aluminio espantosa por la accesibilidad que se puede hacer del otro lado. Es difícil eso, porque además eso, hay ordenanzas, hay necesidades de confort nuevas, hay que meter instalaciones para que edificios que no estaban previstos, porque el aire acondicionado es una guerra en todas partes, porque ¿dónde se colocaba eso? ¿Dónde se coloca? No, pero se puede hacer ahora general o como sea así. Pero es complicado, ¿eh? Complicado y costoso. No, simplemente que claro, se puede poner interior o de otra manera, de estas cosas. Una falta de normas, porque yo veo que en otros países pues no encuentras esas cosas tan espantosas. Mira, yo estoy en un ayuntamiento y ese tema de los aires acondicionados, que está normalmente prohibido en todos los lados, es una lucha perdida, porque la gente necesita, y más ahora necesita el aire acondicionado y al final lo ponen donde pueden, porque es que estas casas muchas veces no tenían ni sitio para ponerlo. Ya, Algunas no, de otra, pero hay unas que tienen el balcón y los se podría poner dentro, no sé, ya de estas cosas. pero es una cosa Sí, yo tengo una guerra también de complicada denuncias, que son el cableado, que eso no lo he visto en Madrid, por ejemplo, otros sitios, en ninguna capital europea. Son el cableado exterior, y ahí que ven ahí. Y es que esto me parece a mí desde lo más... sí, estaría muy bien y sería muy necesario, pero yo lo veo... Y yo no sé por dónde hay que luchar por ahí, porque yo la denuncié al ayuntamiento, del Ministerio de Industria, bueno, esto... A mí me gusta un barrio obrero y veo la ropa tendida y las cuerdas y tal, eso me gusta. No, pero no es la ropa tendida, es el cableado eléctrico. Sí, bueno, el caos, Y eso pasa por la fachada. Sí, sí. Pasa en Alcalá de Henares, en la zona histórica, y el cableado pasa por la fachada. Pues esto, no sé, Sí, los cables. si te vas a Italia no ves esto, te vas a Portugal, pues Es complicado, eso es verdad. Habría que hacer más en ese yo sentido. creo que es una cuestión política. Sí, y de mejor había preguntado, ¿no? No, voy a hacer un comentario. Yo no he vivido en unas casas ferroviarias, pero en casa de mis padres sí era de una cooperativa de la Hermandad Ferroviaria de León, de la que mi padre fue secretario de aquella cooperativa y que construyó 5 viviendas por lo menos ahí, que hizo que muchos ferroviarios, pues de pasar de vivir en un piso sin calefacción y tal, pues fuéramos a vivir. Yo tenía solo 8 años, era en el 72, a una casa, vamos, con calefacción, agua caliente central y tal, pero lo que dice de las reformas que han hecho ahora, todo alrededor de mi casa ahí están las antiguas casas de la Renfe, y en el momento en que Renfe vendió las casas se acabó la uniformidad. Esa es la verdad, cada uno puso las ventanas como quiso y tal, pero vamos, que en mi vivienda pasa lo mismo, o sea, cada uno ha hecho las ventanas y ahora cuando veo las fotos de la casa antigua, como era en el 72, digo, joder, qué bonita era la fachada, ¿no? Porque es verdad que era bonita, era un ladrillo oscuro, estaba muy bien hecha. Y eso, pues ahora es que no se parece en nada. Ahora, yo cuando me vaya a vivir allí, la que va a poner el aire acondicionado soy yo. No lo tiene ni mi vecino, yo lo voy a poner, porque ya está. Pero bueno, es cierto que eso, aquí la uniformidad en este país es imposible en ese aspecto, pero bueno. Yo no lo Pero es veo cierto tan que grave, a mí no, yo te tienes Yo que no lo veo tan acostumbrar. grave eso, Yo echo de menos las antenas en las casas, que dices tú de las tendidas, cuando antes uno tenía sus antenas, cuando todos los tejados estaban llenos de antenas, y ahora ya no hay, pero es verdad que la uniformidad de todas las casas de la Renfe que había a mi alrededor han cambiado desde que se vendieron. Y hay, verdad, que hay otras que siguen estando bien. Yo hace poco ahora he estado en Orense y los pabellones, que se llaman los pabellones de la Renfe, que están justo al salir de la estación, conservan un estilo que no tienen otros, que siguen siendo mucho más bonitos, están hechos en piedra igual, ya sabes, que en Galicia se construía la piedra de otra manera y tienen ese aire que las casas de León no eran ni parecidas. Las que hay en la estación, luego están las que están al lado del taller de Renfe, que también son totalmente distintas, es una foto que habéis puesto, si no me equivoco. Pero bueno, me ha parecido interesantísimo. Por allí atrás había entrevistado. A mí me interesa muchísimo vuestro libro por 2 motivos. Uno, porque no he estudiado las casas de la Renfe, de ferroviarios, y me interesa mucho porque las veo por todos los lados y nunca he tenido acceso a esa información. Y luego porque habéis metido el asunto de las instalaciones dentro del libro, que me parece clave, porque precisamente la destrucción de estas viviendas y el deterioro que están sufriendo muchas veces viene porque no se ha estudiado suficientemente las posibilidades de reparar las instalaciones, cuando hoy día técnicamente no es ningún problema, ¿no? Igual que lo que habéis hablado del aire acondicionado y tantos estos problemas que se plantean como un problemón
y yo creo que poniéndose a ello no lo es. Una observación sobre el primero que ha intervenido, Miguel Muñoz, que me ha parecido entender, no sé, aquí al final no lo he oído bien, que ahora parece que se estudia más la vivienda obrera. Bueno, yo quería decirle que la vivienda obrera se está estudiando desde el siglo XIX, que es el gran problema, ¿no?, de la acumulación de obreros en la ciudad. Hay un montón de estudios, muchísimos. Concretamente en España estaba el Instituto de Reformas Sociales, que se encargó seriamente de ello y fueron los autores de la primera ley de casas baratas, la buena. Porque después se empezaron a convertir la del 21 y el 26 en viviendas realmente protegidas. La palabra protegida tiene mucha intención. Es que en un país como este, donde no ha habido estado de bienestar, en la salud sí, en la educación, pero no con respecto a la vivienda, protegido quiere decir que el Estado apoya a la iniciativa privada. Y es lo que ha hecho desde las primeras leyes de casas baratas. Entonces, yo creo que no es que se haya estudiado poco, es que en un país fundamentalmente que ha especulado, que ha hecho de la construcción el negocio muy importante, hacer viviendas de verdad, como en Alemania, en Holanda y tal, no ha interesado nunca, pero no ha interesado ni en la democracia, que incluso ha bajado el nivel de viviendas para obreros. Es decir, que eso es una cosa que yo creo que hay que tener en cuenta. Con respecto al patrimonio, y como ha mencionado Aurora, yo desde luego defiendo el patrimonio ordinario a ultranza, porque me parece que es el de nuestra memoria, de nuestras ciudades, lo que vemos todos los días, ¿no? Y además que no todo el patrimonio, no todas las viviendas son buenas y de calidad, pero hay muchísimas que son buenas que se tiran. Concretamente, de los 116 barrios que yo estudié del franquismo, en el 74, luego lo publicamos en el 82 y tal, se han cargado 40. Luego ya el problema de 116, 40. Está escrito, está estudiado uno por uno. El problema ya no es cómo se están deteriorando las intervenciones en estas viviendas obreras, sino que es que se las están cargando por un simple motivo, el de siempre, el valor del suelo. Estas viviendas que estaban en la periferia ahora están en el centro y entonces lo que hay que hacer es dejar que se deterioren fácilmente, y de ahí sacan, se obtienen unos terrenos estupendos para otro tipo de vivienda. Y los obreros que van más para allá, que ya hoy no son obreros solamente, son también incluso hasta arquitectos o médicos y muchos más que no pueden pagar el precio de la vivienda porque es el negocio del país. Y hasta que no haya alguien que de verdad ataje este problema, el problema va a seguir. Podría hablar de muchas más cosas, pero no quiero protagonizar el asunto. Me parece interesantísimo este tipo de estudios, el sacar adelante, porque sobre la vivienda obrera hay tantas posibilidades todavía de estudiar. Yo animo a la gente a que lo haga. Es, un pozo sin fondo, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Bueno, por lo que a mí respecta, yo no he pretendido decir que se haya vuelto a estudiar la vivienda obrera. Creo que lo que he dicho era que se ha vuelto a estudiar la clase obrera. Es decir, la clase obrera fue un objeto de estudio central, sobre todo en la historiografía anglosajona y también francesa, en general en todo el mundo, hasta que sufrió una gran crisis en los años 80 y desapareció prácticamente de la agenda investigadora, y en los últimos años se ha vuelto a recuperar la clase obrera. Es decir, estudios sobre la clase obrera, sobre sus organizaciones, sobre todo eso es lo que he querido decir. Ya sé que la vivienda obrera cuenta con una historiografía muy importante y muy antigua, muy potente, eso sí, pero es lo que quería decir. Si lo he dicho mal... Perdón, es que ya he dicho que he llegado tarde. No, me explico. No, sobre esto que estamos comentando, yo quiero apuntar una cuestión que creo que puede ser interesante para que lo pensemos. Sabéis lo que es el CIS, ¿verdad? Que tiene sus debates, su polémica y demás. El CIS funciona con sucesivas encuestas desde la década de los 70
y tiene una encuesta que que se inició en 1985 y ha terminado en 2020, no sé si van a seguir haciéndola o no, pero es una muestra bastante representativa de cuáles son los 3 principales problemas que perciben los españoles en su vida cotidiana. Como podéis imaginar, en los momentos más duros del terrorismo, el terrorismo era, pero siempre ha sido, por ejemplo, el paro uno de los elementos estrella. Solo hubo un año, que curiosamente fue 2007, en el que la vivienda fue el principal problema de los españoles. La vivienda nunca ha sido un problema para los españoles, algo realmente sorprendente. Solo entre el año 2000 y el año 2007 alcanzó ese porcentaje del 10 o el 15%. El resto de los años se encuentra en unos paupérrimos 1-2%, muy por debajo del problema que perciben los españoles en sanidad, en educación y demás, ¿no? Eso a mí me hace pensar que la vivienda, ese problema o ese concepto no está dentro de la agenda de los españoles. Vinuesa, que es uno de los principales especialistas en estudiar la vivienda, dice que en realidad el furor especulativo ha generado una cortina de humo que ha diluido ese problema, porque cada español está esperando especular y conseguir algún beneficio con la vivienda, y por eso, esa es la interpretación que hace Vinuesa, el español no percibe que la vivienda en sí sea un problema, aunque se lleve el 30, el 40 o el 50% de su renta para pagarla, ¿no? Y me parecía, a raíz de esto que estamos comentando, además estas encuestas del CIS son accesibles, todo se puede consultar en la web, uno puede montar su revisión y es muy interesante lo que aparece. Yo quería preguntaros que el enfoque que dais vosotros del tema de la vivienda ferroviaria, ¿qué repercusión, si es parecido a la vivienda social de esos años en el resto de construcciones? Claro, el ejemplo, como hemos explicado al principio, no podíamos abarcar un estudio a escala micro de todas las viviendas de este país porque sería imposible, y entonces nos pareció que la muestra abarcable era la vivienda ferroviaria. Entendemos que existen algunas particularidades, como hemos dicho, el acceso al suelo, había una cierta preferencia por parte de los ferroviarios, porque en un porcentaje de en torno al 40%, hace poco hemos publicado un artículo precisamente sobre la gestión del suelo, era, digamos, preferente el suelo ferroviario. Pero en el resto de cuestiones se puede entender que era muy similar. Uno de los graves problemas que tenían las cooperativas era la financiación. Por ahí lo han dicho, vivienda social, eso significa que es vivienda subvencionada. A partir de la ley de cooperativas del 64, 30.000 pesetas a fondo perdido era la subvención que tenía cualquier persona que comprara una vivienda. Ya sabemos que la subvención directa genera un encarecimiento porque termina insertándose dentro del precio, ¿no? Ese dinero se recibía una vez que se había culminado la construcción, pero a la hora de pedir los préstamos había que avalar ciertas cantidades. Renfe ahí participa como avalista y le permite llegar un poco más lejos, pero aún así había que pagar a los arquitectos y había que pagar la construcción. En la mayor parte de los casos hemos encontrado que los ferroviarios terminan pidiendo créditos puente hasta que pueden recibir la subvención. De hecho, me salgo un poco de la pregunta, pero tiene relación con esto, inicialmente Renfe era prestamista. Inició a las cooperativas prestando directamente el dinero que necesitaban. En año y medio agotó todas las posibilidades y en 1966 sacó una nueva orden en la cual establecía que pasaban a ser avalistas
porque tenían que prestar cada año entre 300 y 400 millones de pesetas y Renfe no tenía capacidad para eso. Por lo tanto, ahí encontramos ciertas particularidades, pero en general, digamos que la vivienda ferroviaria es muy representativa de lo que ocurrió en esa migración del alquiler a la propiedad en la vivienda española, que se produce eso entre los años 60 y 70. Los arquitectos eran propiamente de Renfe en muchos casos. En los de Renfe sí. En los de Renfe, sí. La primera parte de Renfe además eran, por lo que vemos, Pero había en 4 o Galicia, 5, sí, pero eran 4 o 5 para toda España. Y el proyecto era un proyecto tipo para toda España, daba igual el clima, la latitud, las condiciones, se repetía. Sí. Luego ya en cooperativas, ¿no? Cada cooperativa elegía sus arquitectos y ahí ya sí que hemos visto más variedad. Y en caso Renfe, lo más bonito para nosotros fue que en algún caso sí que había algún arquitecto que le puso un guiño de modernidad a las viviendas. Entonces, aunque era de la compañía y tenía las normas de la compañía, se salía un poquito, ¿no? Y ciertos detalles sutiles, pero que hace que la vivienda tenga un poquito más de calidad arquitectónica. Y eso a nosotros nos gusta explicarlo, porque si alguien lo lee y las conoce o vive ahí, que sepa un valor también que tiene su vivienda, aunque sea una vivienda sencilla. Bueno, yo quería en primer lugar felicitar por este trabajo que yo creo que aúna historia y técnica de una manera muy clara y muy bien combinada, y bueno, felicitaros por ello. Y después, bueno, pues un par de reflexiones, bueno, y una vivencia personal, es decir, más bien una reflexión y una vivencia personal. La reflexión, lo del valor patrimonial, yo creo que también lo va a ir dando el tiempo, ¿no? Es decir, ahora mismo, bueno, pues es verdad que son la mayoría de estas cooperativas, digo, vivienda construida por Renfe durante, a partir de esos planes de vivienda que desarrolla Renfe a partir de la década de los 40 y que van a tener sus primeras manifestaciones, como decía Domingo, o materializaciones a partir de 1949, un plan que tardó, como muchas planificaciones que se llevaron a cabo durante la posguerra y durante el franquismo y la posguerra, que tardaron mucho en materializarse, pero tanto esas viviendas como las de las cooperativas que se empiezan a construir, sobre todo a partir de los años 60, ¿no? Y bueno, pues yo que he vivido en ellas, que me he criado, pues, que tienes ese afecto por estas viviendas, creo que el paso de los años, como sucedió con las viviendas de las antiguas compañías y demás, donde, bueno, pues en algunos casos, por ejemplo, pienso en el barrio ferroviario de Las Matas, las viviendas de la Compañía del Norte, donde, bueno, pues hay ordenanzas tanto municipales como también bueno, normativas, porque esas viviendas no se han vendido, todavía son en régimen de alquiler, y ADIF pues vigila, aunque en algunos casos se pueden generar y se han generado disonancias, determinadas disonancias, pero están intentando evitar bueno, que los que la habitan, los que habitan esas viviendas, bueno, pues cambien pues esos marcos, esas puertas, o que lo que hagan que sea en consonancia con el conjunto arquitectónico. Creo que con el paso de los años se decretarán alguna normativa específica para este tipo de viviendas, ¿no? Por ejemplo, un poco más allá de Las Matas hay otro que habéis mostrado varias veces, que aparece en el carrusel, las viviendas que se construyeron durante el periodo Renfe. Unas viviendas también muy singulares, muy diferentes, ¿no?, a las anteriores, y que por tanto también tienen ese valor, y que, bueno, de alguna manera yo creo que habría que intentar solucionar esas disonancias que se van generando con el paso del tiempo, porque es lógico, porque es que vive gente y las personas tienen sus necesidades, ¿no? Y después una vivencia personal, ¿no? Es decir, bueno, yo nací en una vivienda social, no ferroviaria, pero a los 2 años me fui a vivir, mis padres me llevaron a vivir a una vivienda de cooperativa, ¿no?, ferroviaria en Mérida, ¿no?, la cooperativa de San Luis.
cuando comentabas, Domingo, que esas cooperativas van a buscar los mejores terrenos posibles, ¿no?, en las ciudades. Bueno, no en todos los casos se dio así, ¿no? Es decir, en ese no, es decir, vivíamos al lado del río Albarregas, un río que no estaba canalizado, un río que tenía crecidas, además en un espacio donde quienes vivían ahí vivían en viviendas sociales, viviendas del Instituto Nacional de Vivienda, viviendas que se construyeron para la comunidad gitana en el año, claro, cuando se cumplían y se festejaban esos 25 años de paz. Bueno, pues es decir, que quienes vivíamos allí formábamos parte de diferentes, bueno, pues, no sé, fenómenos de esa política social que se desarrolló en esos años. Y la vivienda, por supuesto, hoy en día, bueno, pues, ¿qué valor tiene? Bueno, que estaban al lado del acueducto de San Lázaro, cerca del Circo Romano, en fin, de las termas, de termas que se descubrieron posteriormente. Entonces, bueno, pues ese es, bueno, pues estamos, o están esas viviendas, porque ya no vivo allí, por supuesto, pero están ya cerca de un entorno que sí que se ha ido valorizando con el paso de los años, pues por esos restos históricos, ¿no? Pero que hasta que esos espacios se han venido urbanizando, y bueno, recuerdo los alcantarillados, en fin, que no era el mejor lugar, que no era pero bueno, pues yo recuerdo que las familias, y además los que vivían, pues eran obreros de talleres de Mérida, maquinistas, factores, obreros de vía y obras, es decir, un compendio de profesiones y categorías que ocupaban esa vivienda, como en otros muchos casos de otras localidades que quizá pues no eran capitales de provincia y demás, y que, bueno, pues donde consiguieron suelo, y suelo posiblemente barato, ¿no? Nada más, comentaros. Sí, en el tema del suelo es que hay mucha variedad. Sí podemos decir que la cooperativa que pagó más por el suelo fue León. León fue la cooperativa sorprendentemente que pagó más. Y una de las cooperativas que pagó menos por el suelo fue San Sebastián, que tiene unas viviendas construidas enfrente del Teatro Victoria Eugenia, en un sitio realmente excelente de San Sebastián. Existía un organismo que se llamaba Coordinación de Obras Públicas, que ponía en contacto a las empresas públicas con el Ministerio de Obras Públicas. Este coordinador escribía, porque toda esa documentación está aquí en este archivo histórico ferroviario, escribía que eso no se podía hacer en San Sebastián, que había muchas formas de conseguir una construcción de más entidad y que hubiera mayores beneficios para las empresas. Parece ser que esos ferroviarios consiguieron convencer a la empresa de que debían construir ahí. El ayuntamiento estaba de acuerdo con la COP, y en el archivo municipal de San Sebastián hemos encontrado un expediente así de pleitos, porque incluso le obligaban a derribar las viviendas ya medio construidas. Estos ferroviarios reclamaron ante el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo les dio la razón y terminaron construyendo su vivienda en un sitio espectacular. ¿Dónde estaba la oficina de billetes? Está en la parte sur, cerca de la playa de Gros, en la parte sur de la estación de ferrocarril. En la parte norte había otra cooperativa guipuzcoana que quería construir también sus viviendas. A esto ya no le dieron opción. Estas son de los pocos fracasos de construcción de viviendas ferroviarias. Pero, que es lo que ha dicho Paco, hay otros que realmente, algunos cooperativistas no encontraron el suelo que buscaban. Hola, buenas tardes. Gracias por esa explicación de la cual no puedo abarcar gran parte por no ser técnico en construcción ni tampoco en propiedades ni cosas así, pero quería dar un pequeño toque, ya que el libro se llama Lugares. Si podríamos hablar de lugares de memoria histórica. El personal del ferrocarril, los ferroviarios,
Polo aquí podría darnos más detalles. Ha sido duramente reprimido y no solamente reprimido, pero que también ha perdido su vida. Y quedan las huérfanas, los huérfanos, las viudas. ¿Qué pasa con las viudas de esos ferroviarios? ¿De qué manera la historia puede quedar un lugar como, por ejemplo, una colonia de viviendas, como un sitio de memoria donde esas mujeres, esos huérfanos y esas viudas han tenido que estar viviendo años y años sin tener el apoyo de alguien que trabajaba, de un ferroviario? Tengo aquí una fotografía de mi abuela, que se parece mucho a las fotos que han presentado ustedes, recibiendo las llaves y el certificado de un piso, de unas construcciones que, según ABC, se entregaron en 1967 en Cáceres. Los gobernadores, etcétera, etcétera, y habla de viviendas alegres y saludables para las viudas de los ferroviarios. Es una manera de agrupar las viudas en un lugar, en este caso estoy hablando de Cáceres. Polo podría hablarnos de Mérida, donde también las viudas de los ferroviarios tuvieron que organizarse y vivir en zonas muy delimitadas y que llevaban un nombre particular, cerca del matadero. Ese aspecto de lugar, para que no lo quitemos del medio por ser una vivienda barata, por ser una vivienda que ya no tiene más precio que el suelo, deberíamos mantenerlo un poquito como lugar de memoria, igual que otros lugares, cárceles y otras instituciones. Simplemente era eso. Y una pregunta. ¿Ustedes saben de qué manera o a través de qué documentos una viuda de ferroviario podía reclamar el derecho a tener esa atribución de piso o de vivienda? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esto es una investigación abierta y de hecho nosotros en ningún caso la tenemos cerrada. Esto es una parte de la investigación. Como bien nos ha dicho Miguel cuando comíamos, dice: yo echo de menos el estudio social. Y tiene toda la razón. A mí me hubiera gustado también meter un análisis financiero y contable más detallado, está pendiente de culminar, es decir, hay cuestiones en ese sentido que están todavía pendientes. Y nosotros, evidentemente, en la parte de lugares, nosotros la hemos enfocado más a la parte urbana, pero tiene perfectamente esa relación que puede entrar cuando hagamos un estudio más social, porque además contamos con cierta documentación, no toda, especialmente de lo que son las memorias de las propias cooperativas y de la documentación de Renfe, que establecía en las circulares de las direcciones generales cuál era la puntuación que se asignaba a cada agente y a sus familiares para acceder a una vivienda. Eso se publicaba en las diferentes circulares y entonces se daba esa posibilidad. Si la viuda, en lo que yo conozco, si la viuda quedaba viuda cuando ya tenían la vivienda concedida, porque vivían allí y demás, yo creo recordar que no perdían esa posibilidad de estar en la vivienda. Otra cosa es si no tenían todavía la vivienda, que estaban o no se habían construido o quería acceder a eso. La documentación que hay al respecto eran las circulares de la Dirección General de Renfe, que eran periódicas y que duran desde el año 40 prácticamente hasta el año 2000, 2000 y poco. Hasta el 88. Yo creo que más tarde hay... 89. Puede ser. Y entonces ahí es donde puede aparecer esa información. Yo quería aportar sobre ese particular esa casuística que has expuesto, ¿no? Es decir, si una
si una familia ya tenía concedida la vivienda, ¿no? Y el Perdona, Aurora habló con una viuda en Gijón. Sí, una de las poquitas que todavía vivían en una vivienda de alquiler, que estaba pagando ahora 28 euros. Que no quiso comprarla y que se quedó y que ahí se la tenía que mantener ahí. En muchos casos, una cosa es que habitara en una vivienda considerada como viviendas de servicio, es decir, que eso es distinto, eran viviendas que estaban en los recintos propios de las estaciones, y entonces si el empleado fallecía, pues la familia tenía que abandonar la vivienda. ¿Por qué? Porque iba a venir otra familia, otro empleado que vendría a ocuparla. ¿Qué solía suceder con esas viudas? Bueno, en aquellos años, en algunos casos, no en todos, pero había viudas que solicitaban el ingreso en la empresa para desempeñar normalmente puestos de limpieza de instalaciones, en estaciones, oficinas y demás. Entonces, bueno, hay una película, española de la década de los 60 donde se recoge ese caso. Sí. Ese caso. No recuerdo ahora mismo el título. Pues no lo sé, no tengo ahora mismo. Bueno. En el caso en el que bueno, pues, se le tuviera concedida la vivienda a la familia y fuese una vivienda, bueno, yo entiendo que podían seguir viviendo en la misma, y si estaban en ese proceso y solicitaban ingreso en Renfe, pues podían mantener un poco ese beneficio que se le había concedido. Si encima eran cooperativistas, pues evidentemente la vivienda era de su propiedad, ¿no? Pero bueno, pero la cuestión es, claro, cuando enviudaban, la situación familiar, sí, había un desamparo evidente. Se daba. Pero de todas maneras, Renfe era una empresa muy paternalista, sí, sí, que atendía esas cuestiones en general. Sí. Así es. Otra cosa es que también era el paternalismo, también lleva al otro. Y yo quería hacer también una pregunta. Bueno, ¿hay alguien más que quiera preguntar? Yo quería hacer una pregunta. No sé muy bien cómo formularla, pero bueno. He estado viendo en el carrusel que hay muchas fotos de bloques y adosados. ¿Hay alguna categoría diferencial este tipo de casas o dependía de la zona en la que se construyó? Sí, el bloque era más habitual urbano y el adosado era en zonas más pequeñas, lo que eran poblados ferroviarios y demás. En general, hay algunas excepciones, pero algunas de las torres que ve ahí, se ve por ahí la de Bilbao, por ejemplo, eso Bobadilla, pues esto Las Matas, lo que ha dicho antes por ahí Paco, esto es el Escorial, eso es Girona, ahí está, eso es Girona. Pues entonces sí había ciertas variantes en ese sentido, pero en general es lo que... Y el caso Renfe repetía mucho. Ellos utilizaban el tipo de bloque que decimos nosotros doble crujía, pues, que es como de dos líneas estructurales, con unos anchos muy determinados, a lo mejor eran entre 8 y 9 metros, y luego formas, pues bueno, más o menos alargadas, para al final era una vivienda que se repetía, que se iban sumando y iba haciéndote pues lo que era el bloque. Y ahí sí que le daba igual un poco la zona. Ellos tenían su proyecto tipo y lo repetían. Luego ya más en cooperativas sí que se va viendo esos cambios de tipologías, y sobre todo en ciudades grandes. En Barcelona tenemos la promoción más bonita que casi hemos visto allí, que son las viviendas de las Sagreras, ¿no? De las Sagreras, que son de Renfe. No, perdona. No, son cooperativas, 3 cooperativas. Y son muy bonitas tipológicamente porque ahí tenemos triplex, hay unas, son bloques en forma de zigzag, tenemos ya más variedad y más... la zona de San Andrés. Es eso ya más tardío y sobre todo eso ya en ciudades grandes, donde más lo hemos visto. Sí, yo quería preguntar sobre la pérdida de la identidad ferroviaria de la vivienda, porque en el libro lo comentáis, ¿no? Que prácticamente ahora se ha perdido todo. Bueno, ¿nos podéis comentar algo de qué consistía esta identidad? Si era un tema de materiales, de la forma y
bueno, ¿y por qué se ha perdido? Si podéis comentarnos alguna cosa No en todos los casos. Por ahí ha comentado Paco Mérida, pues uno de los elementos identificativos son los nombres de las calles. Y entonces las viviendas de Renfe de Mérida conservan todavía esos nombres. Por ahí estaban las viviendas de Perafán en Sevilla, que eran los antiguos, cerca de los antiguos talleres sevillanos, en los cuales aparecen la calle Ferrobús y todo, existe una identificación plena. Aquí cerca, en Villaverde Bajo, tienen hasta un pequeño museo ferroviario en un espacio colocado de las viviendas, y ahí ya no viven casi ferroviarios, pero mantienen. Pero en otro es cierto que no existe ni atisbo de que era un elemento ferroviario. Pero que la identidad se ha dado el contexto, quiero decir, estaba cerca de instalaciones ferroviarias. Cerca de instalaciones y los que vivían allí. Y los que vivían allí que eran ferroviarios. En algunos casos, como hemos ido tirando fotografías, la gente se preocupaba. Cuando tira una fotografía de la vivienda de alguien, siempre piensa que este señor es del ayuntamiento, o peor aún, es de Hacienda. Y entonces, en algunos casos preguntaban y bueno, Vamos con las cámaras súper grandes y tal, nos veían ahí. Aurora se escondía. O de un fondo buitre. Y preguntaban, y entonces algunos casos decían, no, yo vivo aquí porque esta casa era de mi abuelo que era ferroviario, y hay algunos casos de eso. Yo os quería preguntar, porque yo creía que es que las viviendas de ferroviarios estaban siempre en suelos de propia Renfe, pero veo que no, o sea que a veces no. Yo creía que sí, por la proximidad a las instalaciones y tal. ¿Habéis constatado entonces de todos los barrios y viviendas por vivienda, cuántos todavía pertenecen, hoy no es Renfe, es Adif, ¿no? ¿Y cuántos han vendido, han alquilado? O sea, ¿cuántos mantienen como patrimonio de la compañía y cuáles han vendido? ¿Qué porcentaje de uno y de otro? A mí me parece que, lejos de ser paternalista, o sea, ojalá todas las instituciones hubieran conservado su patrimonio. Pero me da la sensación que Adif, al contrario, está vendiendo terrenos por un tubo, ¿no? Y no siempre con fines muy buenos. Sí, en eso hay discusión, si ha aceptado o no la política de comercialización que ha hecho Adif. Quizás es para aligerar el pasivo, no sé exactamente cuál será el objetivo de esas ventas, pero en general la venta ha sido masiva. De hecho, hace 3 o 4 años conseguimos un listado de cuáles son las propiedades que Adif tenía en alquiler en distintas ciudades y de las que hubiera construido, evidentemente, y apenas nos salían media docena de casos de grupos de vivienda en toda España que Adif hubiera construido Renfe y que estaban todavía. Es más, en ese archivo de la Dirección General lo que sí hemos localizado es unos documentos de los años 80 en casi todos los casos, que es cuando Renfe entonces levantó las hipotecas. Ese levantamiento de las hipotecas que se habían iniciado a partir de los años 40 significaba que ya tenían la plena propiedad, además lo anotan allí con esa intención para poder comenzar la enajenación de esos documentos. Sí, allí la pena es que se vendieron en los años 90 todas las viviendas que todavía eran oficiales. Por ejemplo, aquí en Madrid hay un caso muy peculiar que está en la zona de Cuatro Caminos, en la zona de General Ramírez de Madrid. Ahí, no, bueno, están en el otro lado. Son 4 grandes bloques que construyó Renfe en los años 60, porque no encontraba suelo y al final eran para en torno a 400 y pico ferroviarios, y esas viviendas no pertenecen a Renfe. Y al otro lado de la Castellana, por ahí habrán visto una torre que no pega con esto,
Ese es el proyecto de los años 50 de Renfe de construir una torre para sus directivos. Esta torre encontró un grave problema en un consejero de Hacienda que había en el Consejo de Administración de Renfe, que dijo que eso no era razonable, que los productores tuvieran esa vivienda, porque este señor consideraba a todos los ferroviarios como productores, esa idea del sindicato vertical, ¿no? Finalmente se construye ese edificio y ese edificio hoy en día es el Hotel NH, que está un poco más arriba de Bernabéu, pero inmediatamente Renfe lo vendió. Todavía no hemos podido localizar quién lo compró y demás, o sea que no tenemos una valoración de qué ocurrió con esas viviendas de 250 metros cuadrados. Eso todavía no sabemos qué pasó, pero recién construida, Renfe la compró. Quería únicamente sobre el tema este de la política de enajenación de viviendas del parque Adif, en su día Renfe y después Adif, lo que se ha ido vendiendo ha sido sobre todo viviendas construidas durante el periodo Renfe. Mantiene todavía un parque de viviendas construidas durante el periodo de las antiguas compañías. He citado antes el caso del barrio ferroviario de Las Matas, construido por la Compañía del Norte. Ese lo mantiene, la propiedad la mantiene Adif. Y hay casos en poblados ferroviarios, como el caso de Amorchol, las viviendas de la compañía NZA, o Monfragüe, por ejemplo, pabellones de viviendas de la Compañía del Oeste, Arreo Partida, en fin, una serie de viviendas que fueron construidas en la década, en ese periodo concesional, siguen perteneciendo al patrimonio público de Adif. En cambio, las viviendas construidas durante el periodo Renfe y aquellas viviendas, sobre todo cuando los inquilinos que venían pagando un alquiler, pues quizá han fallecido y demás, pues ha producido quizás ese proceso de enajenación, ¿no? que es un proceso público que se publica en la página web de Adif, y bueno, es un sistema público al que cualquier ciudadano de este país puede concurrir, es decir, que presentan la oferta y es un proceso completamente transparente. Y cuando se produce, se publica en la página web de Adif, y bueno, cada área territorial existe una gerencia de patrimonio y urbanismo que es la que gestiona ese patrimonio inmobiliario, para que conocierais cómo se hace ese proceso. Oye, una pregunta yo quería hacer. Bueno, ya sé que habéis dicho que desde el punto de vista sociológico todavía no os habéis metido, pero me gustaría saber si habéis detectado en todo esto, porque claro, aquí son viviendas que se han construido profeso para los ferroviarios, o bien por la empresa o bien por cooperativas. Pero de esto, barrios, por ejemplo, de ferroviarios que, digamos, desde el punto de vista del hábitat, ¿no? Que como era digamos, los ferroviarios eran como familias y tal, yo sí que he detectado, por ejemplo, donde yo vivo, al lado por Carabanchel, pues hay un bloque donde hay un montón de gente que era ferroviaria y que viven todos en ese mismo edificio. Entonces, pues igual que hay el barrio de los latoneros, el barrio de los no sé qué, si habéis detectado que exista eso sin que exista la vivienda construida es profeso para ellos. ¿Eso lo habéis...? Sí, se ve en algunos casos. Por ejemplo, estoy pensando en Oviedo, las viviendas que estaban por ahí, el barrio de Valdoví es un barrio muy amplio, pero sin embargo le llama a todo el mundo el barrio de los ferroviarios, porque se construyeron esas viviendas que estaban cerca del taller que había entonces allí de la antigua Compañía del Norte, y de hecho le llaman el barrio de los ferroviarios. Luego hay casos como Santander, que están juntos, lo ha dicho antes Aurora, están juntas las viviendas de Renfe y las de la cooperativa. En Irún ocurre lo mismo, están juntas, hay varias ciudades donde en Algeciras, que por ahí están también las imágenes, pasa exactamente igual. Primero construye Renfe y en la parcela mesa construye la cooperativa. Y entonces, claro, termina habiendo
una identidad ferroviaria, en estos casos porque también están cerca de instalaciones ferroviarias. Pero estudio ya por detalle, es que también es complejo porque muchas veces, lo que ha dicho antes Miguel, ya no viven allí los ferroviarios, entonces esa identidad es más difícil de encontrar. Bueno, pues vamos a acabar. Javier. Domingo, Aurora, muchas gracias por haber venido aquí. Yo animaba a que tenemos también el blog, que ahí está, por Covifer, buscáis hoy en día en San Google, y periódicamente vamos metiendo información de detalle. Por ejemplo, si alguien está interesado en conocer cómo se construyó, hemos dicho, la vivienda de Renfe de Oviedo, pues están con detalle más o menos, y vamos todavía, pero bueno, tiene ya unas 50 y tantas entradas el blog, o sea que podéis leer tranquilamente. Es un blog bilingüe, porque tenemos esta magnífica bilingüe, y entonces eso hay que aprovecharlo, y esto nos permite, bueno, divulgar la información. Es un blog académico que se hace a través de un canal que está coordinado por la UNED, y que es un blog hipótesis que tiene mucho prestigio, y bueno, cualquier cosa que queráis ahí comentarnos, pues bienvenido será. Sobre todo, muchas gracias por venir. Muchas gracias por